11 de enero del 2025. El Evangelio es de Juan 3, del 22 al 30. En aquel tiempo fue Jesús con sus discípulos a Judea y permaneció allí con ellos bautizando. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque ahí había agua abundante. La gente acudía y se bautizaba, pues Juan no había sido todavía encarcelado. Surgió entonces una disputa entre algunos de los discípulos de Juan y unos judíos acerca de la purificación. Los discípulos fueron a decirle a Juan: mira, maestro, aquel que estaba contigo en la otra orilla del Jordán y del que tú diste testimonio está ahora bautizando y todos acuden a él. Contestó Juan: nadie puede apropiarse de nada si no le ha sido dado del cielo. Ustedes mismos son testigos de que yo dije: yo no soy el Mesías, sino el que ha sido enviado delante de él. En una boda el que tiene a la novia es el novio. En cambio, el amigo del novio, que lo acompaña y lo oye hablar, se alegra mucho de oír su voz. Así también yo me lleno ahora de alegría. Es necesario que él crezca y que yo venga a menos. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, veamos esta lectura en donde el apóstol Juan nos está describiendo un, una situación, un evento, y lo vamos a ir tomando poco a poco. Nos menciona aquí que en aquel tiempo fue Jesús con sus discípulos a Judea. Recuerda que Judea es la parte sur del pueblo de Israel, en la parte norte es Galilea y en la parte central pues es Samaria. Esto es importante porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo, la mayor parte se nos informa de que andaba en Cafarnaún, en la parte norte de Israel. Eso lo pueden ustedes pues ver en alguno de los mapas de aquel entonces para que lo tengan con un poco más de claridad. Y Cafarnaún, recuerden que al lado del mar de Galilea, del lado oeste, y del lado este, la parte norte, está Bethsaida. También hay un pueblo que se llama Corazín. Y bueno, les digo esto porque Judea está en la parte sur, no está cerca de Galilea. Se divide por Samaria y el río Jordán sale del mar de Galilea y va a desembocar hasta el mar Muerto. Entonces, si ustedes ven la parte de en medio del río Jordán antes de llegar al mar Muerto y después de haber salido del río Jordán del mar de Galilea, están esas ciudades que se llaman, o esos pueblos que se llamaban Salim, y Enón es en donde estaba bautizando Juan el Bautista. Todavía no era encarcelado, así dice la escritura, y cerca de ahí estaba Jesucristo con sus discípulos, así lo menciona. Bueno, vamos a irlo detallando poco a poco. Dice que Jesús fue a Galilea, digo a Judea, y permaneció ahí con ellos bautizando. Se nos menciona aquí Juan, el evangelista, dice que estaba bautizando Jesucristo y sus discípulos. Hay otra teoría que nos menciona que nada más eran los discípulos que estaba bautizando, ya que nuestro Señor Jesucristo nos bautiza pero con el Espíritu Santo. Pero bueno, así lo dice la Sagrada Escritura, vamos a entenderlo así, porque así lo menciona, que estaba ahí con ellos bautizando. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, como les digo, es la parte de en medio, ¿sí? Antes de llegar al Mar Muerto, para que tengan ustedes esa referencia. Y esto ya es territorio de Samaria, ya no es ni territorio de Galilea ni territorio de Judea. Está más pegado a Judea, por decirlo así, ¿no? Pero no es exactamente Judea. Bueno, entonces cerca de Salim, porque ahí había abundante agua, nos hace la referencia. La gente acudía y se bautizaba, pues Juan no había sido todavía encarcelado. Surgió entonces una disputa entre algunos de los discípulos de Juan y unos judíos acerca de la purificación. Hay una discusión entre ellos. Los discípulos fueron a decirle a Juan: mira, maestro, aquel que estaba contigo en la otra orilla del Jordán y del que tú diste testimonio está ahora bautizando y todos acuden a él. No, lógico, porque Juan venía a preparar el camino del Señor, venía a preparar el camino de nuestro Señor Jesucristo. Él muy
aquí lo menciona aquí adelante, ¿verdad? Yo no soy el Mesías, yo nada más soy la voz que habla en el desierto, preparar el camino del Señor, arrepiéntanse, reconcíliense, dejen su mala forma de vivir. Eso era lo que Juan les invitaba y les echaba agua del río Jordán. Y ya cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado por Juan, por este profeta, vamos a decirle así, que en realidad era su primo, y una paloma se aparece encima de nuestro Señor Jesucristo, Juan se da cuenta que este es el Hijo de Dios, porque así tenía esa indicación. Cuando bautices y llegue alguien que se pose el Espíritu Santo en forma de paloma, ese es mi Hijo amado, es el Hijo de Dios. Y pues él decía, pues ni modo, pues es mi primo, ¿no? Así que mi primo, todo quedó en familia. Bueno, y empezó nuestro Señor Jesucristo su doctrinamiento. Recuerden que Andrés y Felipe lo siguieron y le preguntaron, ¿a dónde vives? Y él les dijo, síganme. Y pues lógico que si decía dónde vivía, pues fueron a Nazaret, que está retirado del río Jordán, no está a la vuelta de la esquina. Todo eso les hago el recuerdo para que se den cuenta entonces que pues Juan estaba bautizando, ¿no? Y aquí nos menciona que Jesucristo y sus discípulos estaban bautizando y mucha gente ya estaba con él, se estaban muchos aglomerando con nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos. Y por eso aquí hay una discusión entre los discípulos y Juan le van y le dicen, mira maestro, aquel que estaba contigo en la otra orilla del Jordán, al que tú dices testimonio, está ahora bautizando y todos acuden a él. Me acuerdo mucho también de otra parte de la escritura en donde nuestro Señor Jesucristo manda a Santiago y Juan y le dicen cuando regresan estos dos apóstoles o estos dos discípulos y le dicen, hemos encontrado a unos haciendo milagros y sacando al demonio en tu nombre y se los hemos prohibido porque nunca, no han andado con nosotros, es más, ni los conocemos, nunca han estado aquí con nosotros. Y Jesucristo les dice, no se los prohíban, ¿sí? El que está con nosotros no está en contra de nosotros. Y bueno, pues aquí pasa lo mismo, ¿no? Juan el Bautista menciona lo siguiente. Contestó Juan, nadie puede apropiarse de nada si no le ha sido dado del cielo. Acuérdense que todos tenemos dones del Espíritu Santo, unos tienen unos dones, otros tienen diferentes, y todos pues son del mismo Espíritu. Sí, no, porque no toda la gente tiene la misma capacidad o las mismas habilidades, sí. Entonces cada quien en su nivel, en su capacidad, en sus aptitudes, pues lleva a cabo el servicio que Dios quiere que le hagamos al prójimo. Habrá gente que es muy buena para cuidar a los enfermos, o habrá gente que es muy buena para curar a los enfermos. Habrá gente que le gusta o tiene la facilidad de cuidar a los ancianos. Otros quizá tienen la habilidad o el don de cuidar a los niños y aguantar a los niños. Habrá otra gente que tiene la capacidad de dar consejo. Otros tendrán la capacidad de enseñarle a las personas no solamente la doctrina de Cristo y la palabra de Dios, sino enseñarle como todo un maestro, un profesor, ¿no? Y habrá gente que tiene otros dones de paciencia para poder soportar grandes pesares en la sociedad, en la vida, en la familia. Habrá otra gente que tiene dones de poder ayudar y darle casa al desvalido. Otros pues, tendrán la habilidad de dar vestido al necesitado, al desnudo. Y así consecutivamente, mucha gente tiene, ya si tienes muchos dones y todos estos dones los tienes, pues estás equiparado, ¿no? Estás fortalecido para poder hacer el trabajo que Dios nos ha confiado a nosotros, de ayudar al prójimo. Acuérdate que nuestro Señor Jesucristo nos dijo, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. Ese es el nuevo mandamiento que les doy. Ahí se encierra toda la ley de los profetas. Es una ley que pues se debía haber cumplido en el Antiguo Testamento con nuestros hermanos mayores y bueno, ellos no lo hicieron de una forma perfecta. Y viene Jesucristo, lo hace Él y nos enseña a hacerlo y hoy en día pues esa es nuestra indicación. Eso es lo que tenemos que llevar a cabo. Y bueno, pues vemos aquí entonces que Juan dice que nadie se puede apropiar de nada si no le ha sido dado del cielo. Ustedes mismos son testigos de que yo les dije yo no soy el Mesías, pues sí, lo había dicho Juan, sino el que ha sido enviado delante de él, ¿sí?
En una boda, y por un ejemplo, ¿no? Que en una boda el que tiene una novia es el novio, pues lógico, ¿verdad? En cambio, el amigo del novio que lo acompaña, ¿sí? Y lo oye hablar, se alegra mucho de oír su voz. O sea, aquí nos está mencionando que Juan le da mucha alegría, mucha satisfacción de que nuestro Señor Jesucristo ha empezado su vida pública, ha iniciado a llevar a cabo esa redención. Muchos critican, no entienden, porque lo ven de una manera literal, de una manera muy somera, muy superficial, cuando dice que nuestro Señor Jesucristo vino a salvarnos. Nosotros decimos, pues, ¿qué nos vino a salvar de qué? Pues nos estábamos ahogando en el agua, nos vino a salvar porque nos estábamos quemando, nos vino a salvar porque estábamos a punto de morir y ya no nos dejó morirnos. No, hermanos, nos vino a salvar del pecado. ¿Y qué es el pecado? Sí, ustedes podrán decir, pues tenemos los pecados capitales y tenemos pecados mortales y tenemos pecados veniales, porque así es la doctrina de la iglesia institucional, así no lo maneja, ¿no? Un pecado es la acción en la que no se encuentra Dios en esa acción. Por ejemplo, robar, pues, lógico, es algo que Dios te dijo, pues no robes, no mates, ¿sí? No levantes falsos, no juzgues, ¿sí? No andes adorando a entidades paganas o entidades hechas por tus manos. Todo eso es ausencia de Dios, entonces eso es pecado. O sea, eso está muy claro, ¿eh? Digo, para que lo tengas tú bien detallado, porque muchas veces empezamos a decir, como nos enseñan en la doctrina de nuestra iglesia, en donde te mencionan, hay pecados mortales, ¿sí? Pecados veniales son los chiquitos, son los así como que no hacen mucho daño, ¿no? Mentiras piadosas así chiquitas, ¿no? Y que no vengas a misa es pecado venial, ¿no? Y que no te confieses y no comulgues es pecado venial, ¿no? Pecado mortal es de que robes, que mientas, ¿no? Sí, y nos empiezan a manejar muchos formatos, ¿no? Simple y llanamente el pecado es la ausencia de Dios. Entonces viene nuestro Señor Jesucristo a salvarnos de ese pecado, sí, a quitarnos ese pecado. ¿Cuál es ese pecado? Pues el que estamos no considerando el estar con Dios, el estar en ausencia de Dios, ese es el pecado, ¿sí? Y no tienes conocimiento de Dios, lógico que estás haciendo cosas que no son buenas para ti, para tu persona. La ley que nos ha dispuesto nuestro Señor es para que la podamos usar para nuestro bienestar, para bien vivir. Yo siempre les he manejado unos ejemplos de que si nadie robara, imagínate si nadie robara, todos respetáramos, ¿sí? Y no robáramos, ¿sí? Y entonces pues la gente que es holgazana pues se pusiera a trabajar y no tiene necesidad de robar, ¿sí? Pero pues la gente que es holgazán pues trata de robar para adquirir las cosas que le gustan. No quiere trabajar, quiere robar. Pero entonces imagínense, si nadie robara, yo creo que no pondríamos ni seguridad en las puertas ni ventanas de nuestra casa, no existirían los seguros para autos ni para las casas, ¿sí? No estarían llenas las cárceles de gente que roba, de ladrones. Imagínense, sería otro tipo de vida, que qué difícil sería, ¿no? Que lo lleváramos a cabo esto, porque la verdad han pasado miles de años y la gente se vuelve ladrona. Y acabo de mencionar un aspecto, pues puede ser el asesinar, ¿no? El secuestrar, ¿no? El quitarle la libertad a las personas, ¿sí? Y todo lo hacen para ganar mucho dinero de esa forma y para vivir de una manera lujosa, de una manera exagerada. Muchos dicen, es que es porque no tienen trabajo y tienen que llevar el pan a su casa. No, no es cierto. O sea, ese tipo de ladrones como Chucho el Roto pues ya no existen, ¿no? O sea, eso es una fantasía eso, ¿no? La mayoría de la gente que roba es porque es una holgazana, no quiere estudiar, no quiere trabajar, quiere vivir de los demás. Son parásitos, así se les dice. Bueno, pero que quede claro entonces que el pecado es la ausencia de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Y la ausencia de Dios en nuestras vidas muchas veces es precisamente porque no sabemos y no conocemos qué es lo que Dios quiere que nosotros tomemos en cuenta para que nos vaya bien. Voy a poner otro ejemplo, ¿no? Imaginen que nadie matara, o sea, que no hubiera robos
y que nadie matara. A lo mejor sí matas por accidente, yendo en tu coche, ¿no? Sí. O haces algo en tu casa y explota el gas, ¿no? Por un error tuyo y muere gente, ¿no? Son accidentes, pero no es de que tú hayas decidido matar a la persona, ¿no? Hoy en día se maneja mucho el feminicidio, porque muchos hombres detestan a las mujeres. El feminicidio es aquella persona que agrede y mata a las mujeres por ser mujeres, ¿no? Las odian, ¿no? Pero pues desafortunadamente ahora todo aquel que mate a una mujer lo quieren condenar de que es feminicidio, ¿no? Que la está matando por ser mujer, pero muchas veces las matan a las mujeres por otra situación, ¿no? Es la esposa, es la novia, es la amiga, es la compañera y no quiso acceder a sus deseos de ese hombre y las mata, ¿no? O quiere a fuerzas que esa mujer nada más sea para ese hombre, y si tiene otras amistades, otros amigos, o ya no quiere andar con él como novio, y pues la mata, ¿no? Dice, no, no eres para mí, no eres para nadie, ¿no? Y lo denotan como feminicidio, ¿no? Pero feminicidio quiere decir aquel que odia a las mujeres, ¿eh? Pero bueno, eso ya me voy a meter en aspectos jurídicos, ¿no? Yo solamente les estoy diciendo que si no hubiese asesinatos y no hubiese robos, ¿cómo sería la humanidad diferente? ¿Sí? Que no levantáramos falsos ni juzgáramos a nadie de una manera mala, ¿verdad? Porque hacemos juicios, ¿no? ¿Cuánta gente llega y te dice, oye, ten cuidado con ese fulano, ¿eh? Ten cuidado con esa fulana, ¿no? Porque es esto, hace esto y tiene esas tendencias, y tú le crees y empiezas a tratar a esa persona mal, empiezas a tratar de esa manera de una forma equivocada, todo por hacerle caso a esta persona que a lo mejor le tienes confianza, a lo mejor la conoces de hace tiempo atrás, pero no sabes que esta persona a lo mejor no se lleva bien con esas personas que está criticando, ¿no? Y tú le crees y la empiezas a juzgar, ¿sí? La empiezas a dictaminar, ¿no? Que no existiera eso, imagínense, otro tipo de vida sería. No, bueno, yo creo que, perdón, pero mi Padre Dios como que creyó mucho que nosotros íbamos a poder con este desarrollo, ¿no? Y la verdad no hemos podido en miles de años, ¿no? Seguimos robando, seguimos matando, seguimos levantando falsos, seguimos juzgando, seguimos diciendo mentiras, ¿no? Y bueno, viene nuestro Señor Jesucristo porque nuestros hermanos mayores debieron de habernos educado, debieron de haber educado a los pueblos de aquel entonces para que conocieran, amaran y sirvieran a Dios. Y no lo hicieron, no pudieron hacerlo. Ellos siguieron con sus costumbres, sus tradiciones, siguieron con su situación, de sus aptitudes, de lo que les convenía, sus negociaciones, como hoy en día, ¿no? Nuestra iglesia y otras iglesias más hacen negociaciones, ¿no? Para vivir mejor, ¿no? Venden las cosas del Señor, como quien dice, de una manera, ¿no? Y bueno, pues desafortunadamente no se llevó a cabo esta labor de que nuestros hermanos mayores educaran a aquellos pueblos de aquel entonces, y hoy en día la iglesia, nuestra iglesia, en vez de educarnos, nos vuelve muy religiosos. Hay mucha religiosidad en vez de educarnos de una manera correcta, conforme a la palabra de Dios. O sea, seguimos con las mismas problemáticas. Y ahorita les dije de nuestros hermanos mayores, los judíos, en vez de que ayudaran a los demás pueblos, ellos cayeron y se distorsionaron porque hasta se volvieron idólatras. Y por eso Dios permitió que fueran destruido Jerusalén en la época de los babilonios, ¿no? Y que fuera destruido en el año 70 el segundo templo construido por los judíos, por Esdras y Nehemías en aquel entonces, porque pues no hacían las cosas correctamente. Hoy en día está pasando lo mismo, ¿no? Nuestros dirigentes pastorales, nuestros pastores, nuestros presbíteros, sacerdotes, ¿no? Pues no están haciendo lo que deben de hacer, es darnos a conocer, amar, para amar y servir a Dios. Usan mucho la religiosidad y lo religioso, ¿sí? Son métodos, son metodologías, pero no nos conllevan a ver al final del objetivo, desafortunadamente, ¿no? Entonces, ese es un problema que tenemos hoy en día. Entonces, bueno, pues voy a regresar a la lectura para que demos término a esto después de las explicaciones que estoy proporcionando, que el ejemplo que le pone del amigo del novio, pues le escucha a oír al novio y le da alegría, es lo que Juan
le da mucha alegría que nuestro Señor Jesucristo pues, está adoctrinando a la gente y ya ha dado inicio a su vida pública. Así también yo me lleno ahora de alegría, dice Juan, es necesario que él crezca y que yo venga a menos. Pues sí, así era la situación, él ya había terminado su trabajo. Si Juan el Bautista no hubiese sido apresado, no hubiera sido encarcelado por Herodes Antipas, por cuestión de que la mujer con la que él estaba ya viviendo, que era su cuñada, no odiara a Juan el Bautista, y Juan pues estaba echándoles en cara que ellos no podían vivir juntos porque todavía no se moría el hermano de Herodes, no podía vivir con la mujer de su hermano. Y en realidad a Herodes Antipas no le interesaba la mujer de su hermano, lo que le interesaba era la sobrina, no estaba enamorado de la sobrina, por decirlo de una manera sutil y elegante, ¿no? Estaba emvecinado con la sobrina, ¿no? La muchacha está llamada Salomé. Bueno, y como Juan les echaba eso en cara, esta señora Herodías estaba muy enojada, ¿no? Entonces presionó a Herodes Antipas para que apresaran a Juan el Bautista y lo metieran a la cárcel. Y ya saben ustedes la historia, después le cortaron la cabeza el día de cumpleaños de Herodes Antipas, porque fue el regalo que le dio a la sobrina, porque la sobrina le pidió un regalo y él le dijo, te doy lo que tú quieras, y la mamá de la muchacha le dijo que le corten la cabeza a Juan el Bautista y me la en una charola, y así le hizo caso la muchacha, ¿no? Muy obediente, ¿no? Ojalá y así fueran los hijos hoy en día, obedientes de la mamá. Ahora es al revés, ¿no? Ahora los papás le obedecemos a los hijos. Bueno, ya saben esa historia. ¿Por qué les digo esto? Porque si Juan el Bautista no hubiese muerto así, ¿a quién creen que hubiera seguido? Pues a nuestro Señor Jesucristo. A su primo, era Jesucristo. Acuérdense que hay otros dos discípulos que plenamente sabemos que eran primos de nuestro Señor Jesucristo, que es Santiago el Menor y Judas, al que le mal llamado Tadeo. Sí, digo mal llamado porque es un apodo. Tadeo significa valiente. Eran primos de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, pues a lo mejor Juan, sí, si no hubiera muerto, hubiera seguido a nuestro Señor Jesucristo como su discípulo, su apóstol, ¿sí? Y no hubiera habido necesidad de que hubiera llegado otro discípulo, ¿no? Porque da la casualidad, hermanos, y quiero ser muy enfático en esto, de que Jesucristo era de Judea. Juan, su primo, el Bautista, era de Judea. ¿Quién también era de Judea? De los apóstoles de Jesucristo. Pues Judas Iscariote. También el pueblo de Iscariote era de Judea. Los tres eran de Judá, eran paisanos, venían de la misma tribu de Judá. ¿Se dan cuenta de esto? Y todos los demás discípulos eran, ¿de dónde? De Galilea. Y total, que los apóstoles, 11 apóstoles eran de Galilea, y el único que era de Judea era ¿quién? Judas Iscariote. Si Juan no hubiera muerto, a lo mejor Judas Iscariote hubiera aparecido en el apostolado, hubiera sido Juan el Bautista, de Judea, porque tenía que ser alguien de Judea. Y desafortunadamente, les digo esto desafortunadamente, las cosas se hubieran complicado, ¿no? Porque uno de su propio linaje, de nuestro Señor Jesucristo, era el que tenía que llevar a cabo el trabajo sucio, así le digo yo, de entregar a nuestro Señor Jesucristo al Sanedrín. Y en este caso fue un paisano de él, de la misma tribu que nuestro Señor Jesucristo, que era Judas Iscariote. ¿Sabían ustedes esto? Y si Judas Iscariote no hubiera sido, ¿quién creen que hubiera tenido que llevar a cabo ese menester? Pues Juan el Bautista, porque era de Judea. O sea, estoy imaginándome la situación, haciendo un análisis solamente, y se los dejo yo ahí a ustedes para que también lo mediten. Bueno, hermanos, espero que esta lectura del conocimiento que nos da del bautismo, que es muy importante, es el primer sacramento que lo tenemos que llevar a cabo, es el inicio, es el sacramento de iniciación, que es uno de los más importantes. Sí, no, a lo mejor ustedes dicen, el más importante es el matrimonio, ¿no? Porque son 7 sacramentos, si se lo saben, ¿no? Dirán otros, no, el más importante es la orden sacerdotal. No, no, no. El otro dice, no, el más importante es la confirmación, porque ahí confirmas de que aceptas al Espíritu Santo, ¿no? Porque como te bautizaron de niño, de un mes, 2 meses, entonces ahí no pudiste tú aceptarlo o no aceptarlo, ¿no? Porque pues estaba chiquito, ¿no? Hay gente que dice, no, pues deja que crezca, ¿no? Sí, dejan que crezcan los niños y no los bautizan. Está bien, correcto, yo estoy de acuerdo, está bien, que no los bauticen. Y ya cuando están grandes, pues si él se quiere bautizar, que se bautice. Pues sí, pero hay que prepararlo. Tu papá, tu mamá, tienes que enseñarle. No, yo no, pues yo no sé. Sí, ¿no? Pues entonces, ¿cómo quieren
que cuando esté grande el niño o el jovencito, él decida bautizarse, si ustedes como papás no cumplieron con su obligación. Ah, ¿verdad? Ahí quieren que se informe que con el tendero, con la señora de las quesadillas, que se informe con la tamalera, que se informe en la escuela. ¿Sí? Pues no, hermanos. Bueno, ahí se los dejo. Recuerden, es importante que analicemos esto. Lo pueden ustedes volver a leer con calma para que lo detallen con más ahínco. Que Dios los bendiga.